El millonario creía que estaba quedándose ciego, hasta que una niña de la calle lo detuvo y le dijo algo que lo dejó helado. No eres ciego, tu esposa pone algo en tu comida. Él rió, horas. Después descubrió que cada cucharada lo estaba matando lentamente, y lo peor es que la niña sabía la verdad desde el principio. No eres ciego, tu esposa pone algo en su comida. Dijo la niña sucia que estaba en la calle al millonario. El millonario Alejandro Montenegro no veía nada, pero sentía que algo estaba muy mal. Los médicos hablaban, los exámenes pitaban, las máquinas sonaban. Todos decían lo mismo, no había explicación. Sus ojos estaban sanos, su cerebro también, y aún así. El mundo era negro. Es estrés, decían unos. Psicosomático, decían otros. Alejandro apretó los puños. Él sabía que no era eso. Todo empezó después de su boda. Si crees que la verdad siempre sale a la luz. Este canal es para ti. Suscríbete y entra a una comunidad donde cada historia deja una lección y ningún villano queda impune. Apenas 3 meses atrás caminaba sin ayuda. Manejaba su propio coche y leía informes durante horas. Ahora necesitaba un bastón, escoltas y paciencia. Mucha paciencia, cariño, come despacio, dijo la voz dulce de su esposa, Laura. Te preparé algo especial. Alejandro llevó la cuchara a la boca. Siempre era ella quien insistía en cocinar, siempre, desde que perdió la vista. El sabor era extraño, amargo, metálico. ¿Todo bien?, preguntó ella, acariciándole el hombro. Sí, mintió él. No quería discutir, no quería sospechar, no quería aceptar que su propia esposa pudiera estar relacionada con su caída. Horas después, Alejandro salió del edificio acompañado de sus guardaespaldas. El sol estaba ahí, lo sabía, lo sentía en la piel, pero no podía verlo. Entonces ocurrió. Tú no eres ciego. La voz era pequeña, pero firme, demasiado firme. Los guardaespaldas se tensaron al instante. Tu esposa pone algo en tu comida. Alejandro se detuvo en seco. ¿Quién dijo eso?, preguntó. Girando el rostro hacia el sonido, una niña, respondió uno de los hombres. Está sucia, señor, la apartamos. No lo ordenó Alejandro, tráiganla. La niña estaba frente a él, descalza, con la cara manchada de polvo, los ojos grandes. Sin miedo. Repite lo que dijiste, exigió Alejandro. Ella levantó la barbilla. No eres ciego, te están envenenando despacio. El aire se volvió pesado. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Alejandro. Nadie. Yo escucho cuando los adultos creen que los niños no entienden. Alejandro tragó saliva. ¿Escuchaste a quién? A tu esposa. Silencio. Mi mamá limpia casas, continuó la niña. A veces escucha cosas malas. Dice que hay venenos que no matan, solo te quitan la vida poco a poco. Los guardaespaldas dieron un paso al frente. Basta, dijo uno. La niña retrocedió. Ya le advertí, dijo, antes de darse la vuelta. Si sigues comiendo, te quedarás así para siempre. Y salió corriendo entre la gente. Alejandro se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Por primera vez desde que perdió la vista, no sintió oscuridad, sintió terror, porque en el fondo una parte de él ya lo sabía. Y esa noche, por primera vez, no se comió la comida que su esposa le preparó. Esa noche, Alejandro Montenegro no durmió. Escuchó cada sonido de la casa, el reloj del salón, el leve zumbido del aire acondicionado, los pasos suaves de Laura moviéndose por la cocina. Todo le parecía más fuerte, más amenazante. ¿No tienes hambre?, preguntó ella desde la mesa. Te hice tu sopa favorita. Alejandro sonrió sin mostrar los dientes. Luego dijo, me duele la cabeza. Laura se acercó y le besó la frente. Su perfume era el mismo de siempre, pero ahora le provocaba náuseas. Cuando ella salió del cuarto, Alejandro contó hasta 30. Luego se levantó, caminó a tientas hasta la cocina y con cuidado
Vertió la sopa en un recipiente pequeño, cerró la tapa, lo escondió. Por primera vez desde que perdió la vista, mintió para sobrevivir. A la mañana siguiente, Laura actuaba normal, demasiado normal. Cantaba, le hablaba con dulzura, le preparó el desayuno. Te puse un suplemento nuevo, dijo, es bueno para los nervios. Alejandro tomó el vaso y lo dejó intacto cuando ella salió, algo dentro de él se rompió. Horas después pidió a su asistente personal que lo llevara a un laboratorio privado sin avisar a nadie. Nadie significaba Laura. Quiero analizar esto, dijo. Entregando el recipiente, el médico tardó menos de una hora en volver. Señor Montenegro, ¿desde cuándo que ensume esto? Respóndame solo una cosa, dijo Alejandro, ¿puede causar cejera? El médico dudó. En microdosis continuas, sí. Daños neurológicos progresivos. Es deliberado. El silencio fue absoluto. Alejandro apretó la mandíbula hasta que le dolió. No estaba enfermo. No. Estaba loco. Estaba siendo envenenado. Esa tarde llamó a su jefe de seguridad. Quiero discreción total, ordenó, síganla. Escúchenla. Revisen todo. ¿A la señora? Preguntó el hombre. Sobre todo a ella. Esa noche, Laura volvió a insistir. Tienes que comer, amor, dijo, si no, no mejorarás nunca. Alejandro fingió llevarse la cuchara a la boca. ¿Tú crees que volveré a ver? Preguntó de repente. Laura tardó medio segundo en responder. Claro, dijo, estoy segura. Pero su voz tembló. Alejandro sonrió por dentro. La niña tenía razón. Antes de dormir, pidió algo más. Mañana quiero salir solo, dijo sin guardaespaldas. Laura se puso tensa. ¿Solo? No es seguro. Confía en mí, respondió él, igual que yo confío en ti. Ella asintió demasiado rápido. Cuando Alejandro quedó solo, sacó su teléfono y grabó una nota de voz. Si algo me pasa, dijo, no fue la enfermedad, fue mi esposa. Cerró los ojos, en algún lugar de la ciudad. Una niña de la calle sabía la verdad y Alejandro estaba decidido a encontrarla, porque ahora entendía algo terrible. La oscuridad no estaba en sus ojos, estaba durmiendo a su lado. La niña ya no está. Alejandro Montenegro sintió un frío recorrerle la espalda cuando escuchó esas palabras. ¿Cómo que no está?, preguntó. Apretando el teléfono dijiste que la encontrarían. Revisamos la zona donde fue vista ayer, respondió su jefe de seguridad, puentes, plazas, comedores sociales. Nadie la ha vuelto a ver. Alejandro colgó sin responder. La advertencia de la niña resonaba en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Si sigues comiendo, te quedarás así para siempre. No sonaba como una amenaza, sonaba como una despedida. ¿Con quién hablas?, preguntó Laura desde la cocina. Alejandro respiró hondo y sonrió. Con el médico. Ella se acercó. Él sintió sus dedos recorrerle el cuello. Suaves, calculados. Hoy sí tienes que comer, susurró, estás más pálido. Alejandro asintió. Esperó a que ella se girara y dejó caer discretamente el plato dentro de una bolsa. Cada gesto era un riesgo, cada mentira una batalla. Horas después, salió de la casa sin avisar. No fue a la oficina, no fue al médico. Fue al mismo lugar donde la niña lo había detenido. El ruido de la calle lo envolvió, autos, voces, pasos rápidos. Alejandro caminó lento, apoyado en su bastón, escuchando. Niños hay muchos, le dijo un hombre cerca, vienen y se van. Nadie los cuenta. ¿Y una niña que advierte a un millonario?, preguntó Alejandro. El hombre soltó una risa seca. Esa sabía demasiado. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico. Alejandro sintió algo nuevo crecer dentro de él, culpa, mientras él dudaba en creerla. Alguien pudo haberla hecho callar. Su teléfono vibró. Señor, dijo la voz del jefe de seguridad, encontramos algo. Alejandro se detuvo. Hable. Su esposa estuvo hoy en una farmacia, pero no compró nada para usted. Alejandro apretó el bastón. ¿Qué compró? Silencio breve.
Un frasco del mismo compuesto. Más fuerte. La traición ya no era una sospecha, era una certeza. Quiero a la niña, dijo Alejandro, viva o muerta, quiero saber qué sabía. Colgó esa noche. Laura lo esperaba en la cama. ¿Dónde estuviste? Preguntó con dulzura forzada. Pensando, respondió él, en lo rápido que puede desaparecer alguien cuando no le conviene a otros. Laura se quedó quieta. ¿A qué te refieres? Alejandro sonrió en la oscuridad. A nada. Solo pensamientos de un hombre ciego. Pero ella no durmió, y Alejandro lo supo, porque ahora entendía algo esencial. La niña no era el peligro, era la prueba, y si había desaparecido, era porque alguien ya había entrado en pánico. Laura fue la primera en romper el silencio. No deberías salir solo, dijo durante el desayuno. ¿No ves bien? Puedes perderte. Alejandro sostuvo la taza entre las manos. El líquido estaba caliente, demasiado. Curioso, respondió, antes no te preocupaba tanto. Laura sonrió, pero su respiración cambió. ¿Antes no estabas así? Alejandro bebió un sorbo mínimo y lo dejó. ¿Así como? Desconfiado escapó de sus labios. Silencio. Alejandro levantó lentamente el rostro hacia ella. Desconfiado. ¿De ti? Laura se levantó de golpe. No pongas palabras en mi boca. Pero ya era tarde, horas después. Alejandro fingió quedarse dormido en el sillón. Escuchó cómo Laura hablaba por teléfono en la cocina. No, susurró ella. Todavía no está totalmente ciego. Sí, sigo dándole. No, no sospecha. Cada palabra era un cuchillo. Alejandro grabó todo, por la noche. Llamó a su abogado. Quiero cambiar mi testamento, dijo. El jefe de seguridad llegó con noticias. Encontramos a alguien que conoce a la niña. Habla, ordenó Alejandro. Una mujer que limpia oficinas por la noche. Dice que es su madre. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez no sintió miedo, sintió esperanza. Tráigamela, dijo, di que mi esposa no se entere. Esa noche, Laura sirvió la cena con una sonrisa perfecta. Te amo, dijo. Alejandro sonrió también. Yo también, respondió, pero esta vez no comió nada, y en algún lugar de la ciudad, una madre esperaba, sin saber que estaba a punto de cambiar el destino de todos. No confía en nadie que sonría demasiado cuando usted no puede ver. La voz de la mujer era firme, cansada, pero honesta. Alejandro Montenegro se quedó inmóvil en la silla. No necesitaba verla para saber que no estaba mintiendo. Había algo en su tono que no se podía fingir. ¿Usted es la madre de la niña? Preguntó. Sí, se llama Lucía. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Desapareció, dijo él. El silencio del otro lado de la mesa fue largo. No respondió la mujer, la escondí. Alejandro respiró aliviado por primera vez en días. Hizo bien. La mujer dudó. No debía venir, añadió. Si su esposa se entera de que estoy aquí, nos mata o algo peor. Alejandro apretó el bastón. No la tocará nadie, dijo, ni a usted ni a su hija. La mujer rió sin humor. Eso mismo dicen todos los ricos, hasta que se cansan. Alejandro inclinó la cabeza. Entonces escúcheme. Estoy vivo solo porque su hija me habló. La mujer guardó silencio. ¿Qué sabe exactamente? Preguntó Alejandro. Trabajo limpiando, respondió ella, casas, oficinas, clínicas privadas. Escucho cosas, veo cosas. Su esposa no es cuidadosa. Cree que la gente pobre es invisible. Alejandro sintió rabia y vergüenza. La vi comprar esa sustancia, continuó, la misma que usó mi ex jefe para enfermar a su socio. No mata rápido, deja inválido. ¿Por qué no denunció? Preguntó Alejandro. ¿A quién? Respondió ella cuando hablé. Nadie me escuchó. Cuando insistí, me despidieron. Alejandro cerró los puños. Quiero protegerlas. No quiero su dinero, dijo ella con dureza. Quiero que mi hija viva. Alejandro asintió. Entonces estamos del mismo lado. Hubo un golpe en la puerta. Los guardaespaldas se tensaron. Esperaba. ¿A alguien?
Preguntó la mujer. No. El jefe de seguridad entró. Señor, su esposa está preguntando por usted. El aire se volvió espeso. Dígale que estoy en el médico, respondió Alejandro. Redoblen la vigilancia. Cuando la puerta se cerró, la mujer se levantó. Tengo que irme. No, dijo Alejandro, quédese esta noche. Es peligroso. Ella dudó y finalmente asintió. Mi nombre es Isabel, dijo. Alejandro sonrió. Gracias por confiar en un hombre que no puede verla. Isabel lo miró fijamente. No necesito verla para saber quién es usted. Por primera vez desde que todo empezó, Alejandro sintió algo distinto al miedo o la ira. Sintió conexión. Y lejos de allí, Laura sonreía frente al espejo, sin saber que el control se le estaba escapando de las manos. Ella sabe que algo está pasando. La voz del jefe de seguridad sonó tensa apenas Alejandro respondió la llamada. ¿Qué hizo? Preguntó él. Sin rodeos. Revisó su despacho. Preguntó por usted en el laboratorio privado y intentó acceder a sus cuentas. Alejandro cerró los ojos. Laura no estaba esperando. Estaba atacando. Redoblen la seguridad, ordenó. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Colgó y se quedó en silencio unos segundos. Luego habló despacio. Isabel, si ahora quiere irse. Lo entenderé. Isabel negó con la cabeza. He huido toda mi vida, dijo, no esta vez. Alejandro sintió respeto. Y algo más, esa noche. Laura volvió a casa con una sonrisa exagerada. Amor, dijo, estuve preocupada. No contestabas. Dormí, respondió Alejandro. El médico me dio algo fuerte. Ella lo abrazó. Él sintió su corazón acelerado. Mañana viajamos, dijo ella, a una clínica fuera del país. Ya lo arreglé todo. Alejandro se quedó helado. ¿Sin avisarme? Es por tu bien, susurró. Allá nadie nos molestará. Nadie los molestará. Nadie escuchará. Lo pensaré, dijo Alejandro. Esa noche. Alejandro no durmió. Laura tampoco. Y ambos lo sabían. A la madrugada los sensores se activaron. Señor, dijo un guardia por el intercomunicador. La señora intentó salir por la puerta trasera. Lleva un bolso. Alejandro se levantó. Déjenla ir, ordenó. Minutos después, Laura volvió furiosa. ¿Me estás vigilando? Gritó. Alejandro levantó la cabeza. No. Te estoy observando. Silencio. Te estás poniendo paranoico, escupió a ella. O quizá estoy despertando. Laura lo miró con odio por primera vez. ¿Sin mí? No eres nada, dijo, nadie te va a creer. Alejandro sonrió. Ya empezaron a hacerlo. Laura retrocedió. Y en una habitación protegida. Isabel abrazaba a su hija, mientras la tormenta apenas comenzaba. Señor, intentaron entrar a la habitación protegida. Alejandro sintió como la sangre se le helaba. ¿Isabel? ¿La niña? Preguntó de inmediato. Están bien. Pero alguien desactivó una de las cámaras durante 30 segundos. 30 segundos bastaban para matar. Alejandro apretó el teléfono. Quiero saber quién fue. No hay duda, respondió el jefe de seguridad, su esposa. El juego había terminado. Alejandro se levantó despacio y caminó hacia el salón. Laura estaba sentada, tranquila, cruzando las piernas como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien? Preguntó ella. No, respondió él. Soñé que intentabas matar a una niña. Laura soltó una risa corta. ¿Qué imaginación tienes? Alejandro se acercó un paso más. ¿Fallaste? El silencio fue total. Te estás equivocando, dijo Laura. Esa mujer te está manipulando. Quiere tu dinero. No, respondió él. Quiere que su hija viva. Laura se puso de pie de golpe. Si algo les pasa, dijo con voz baja, será tu culpa. Alejandro sintió un escalofrío. No te atreverías, Laura. Sonrió. ¿Seguro? Horas después. Alejandro recibió un mensaje anónimo, una foto, una mochila infantil tirada en la calle, sin texto. Alejandro tembló. Activen protocolo máximo, ordenó. Nadie sale, nadie entra, señor. Dudó el jefe de seguridad. Esto ya es criminal.
Siempre lo fue, respondió Alejandro, solo que ahora lo sabemos, esa noche. Alejandro se sentó junto a Isabel. Esto se ha vuelto peligroso, dijo, pueden irse del país. Yo me encargo. Isabel lo miró fijo. No voy a huir otra vez. Pueden matarlas. Ya intentaron. Hacerlo, respondió aún así. Aquí seguimos. Alejandro sintió una mezcla de miedo y admiración. Entonces confía en mí, dijo, voy a terminar esto. Isabel asintió lentamente. Pero prométeme algo, lo que sea. Que no te conviertas en ella. Alejandro tragó saliva, te lo prometo, en otra habitación. Laura hablaba por teléfono. Acelera todo, dijo, si recupera la vista. Estoy perdida. Colgó. La guerra ya no era silenciosa, y alguien iba a perderlo todo. El frasco no estaba vacío. Alejandro apretó el borde del escritorio cuando escuchó eso. Explícate, él dijo con voz contenida. Encontramos otro compuesto en el bolso de la señora, continuó el jefe de seguridad, más concentrado, 10 veces más fuerte, 10 veces. Eso ya no era para enfermar, era para terminar el trabajo. ¿Cuándo pensaba usarlo? Preguntó Alejandro, esta noche. Alejandro se quedó en silencio. Luego habló despacio, déjenla creer que no sabemos nada. ¿Seguro, señor? Completamente, esa tarde. Laura volvió a mostrarse dulce. Demasiado. Te hice tu cena favorita, dijo como antes, ¿recuerdas? Alejandro sonrió. Claro que recuerdo. Se sentó a la mesa. Escuchó cómo ella colocaba el plato frente a él. El aroma era intenso, casi agradable. Esta vez, cómelo todo, susurró Laura. Alejandro levantó la cuchara y la dejó caer. Laura dijo: Dime algo, ¿qué cosa? Si mañana pudiera ver, ¿seguirías aquí? Silencio. Claro, respondió ella, pero llegó tarde. Alejandro asintió. Entonces brinda conmigo. Ella dudó. ¿Brindar? Por mi salud, dijo él, tú también beberás. Laura se quedó helada. No puedo, respondió. Me duele el estómago. Ahí estuvo el error. Alejandro se levantó despacio. Tranquila, dijo, ya bebiste suficiente estos meses. Laura retrocedió. ¿De qué hablas? Alejandro chasqueó los dedos. Las luces se encendieron, las cámaras se activaron, las puertas se cerraron. Hablas demasiado cuando crees que nadie te escucha, dijo él. Laura gritó. Estás loco. No respondió Alejandro, estaba ciego. Los guardias entraron. Deténganla, ordenó sin violencia. Laura se revolvió como un animal atrapado. No tienes pruebas. Alejandro levantó el teléfono. Audios, análisis, compras, transferencias y un frasco que iba a matarme esta noche. Laura se quedó inmóvil. Te amé, susurró ella. Alejandro negó con la cabeza. No, ¿me usaste? Cuando se la llevaron, Alejandro se sentó. Las manos le temblaban. Isabel entró despacio. ¿Terminó? Preguntó. No, respondió él, pero hoy cometió su primer error. Isabel se acercó. ¿Cuál? Alejandro respiró hondo. Creer que yo seguiría sin ver cuando en realidad ya estaba despertando, y en una celda temporal. Laura sonrió, porque aún tenía una última carta. La señora Montenegro pidió hacer una llamada. Alejandro no respondió de inmediato. Déjenla, dijo finalmente, pero grábelo todo. La llamada duró menos de un minuto, y fue suficiente para encender otra bomba. Horas después, el jefe de seguridad regresó pálido. Señor, hay un problema. Dime que no escapó, respondió Alejandro. No, peor. Activó algo antes de ser detenida. Alejandro se incorporó. ¿Qué cosa? Un poder notarial. Antiguo, pero válido. Transfirió el control de varias empresas y bloqueó cuentas. Alejandro cerró los puños. ¿Cuánto? Suficiente para desaparecer y para pagar silencios. Laura no solo quería matarlo, quería borrarlo. ¿Y la niña? Preguntó Alejandro de inmediato. Segura, por ahora. Ese por ahora pesó como una amenaza. Alejandro fue a verla a la celda privada. Laura estaba sentada, impecable.
Como si fuera una visita social. Siempre fuiste lento, dijo ella incluso ahora. Te subestimé, respondió él. Ese fue mi error. Laura sonrió. No, tu error fue creer que yo jugaba sola. Alejandro sintió un escalofrío. ¿A quién llamaste? Laura se inclinó hacia adelante. A alguien que no le gusta perder dinero. Silencio. Si algo le pasa a esa mujer o a la niña, dijo Alejandro, no saldrás viva de aquí. Laura rió. No tienes el control que crees. Alejandro salió sin responder. Esa noche se sentó junto a Isabel por primera vez. Bajó la guardia. Esto no va a terminar rápido, dijo. Te puse en peligro. Isabel lo miró con calma. Yo ya vivía en peligro, respondió, solo que ahora alguien me ve. Alejandro tragó saliva. Si quieres irte, te ayudaré. Isabel negó con la cabeza. No voy a dejarte solo con ella. Algo se quebró dentro de Alejandro. Por primera vez en meses no se sintió ciego, pero en una habitación oscura. Laura sonreía porque su última carta no era el dinero, era el tiempo, y cada minuto contaba. Laura Montenegro no es quien dice ser. Alejandro se quedó quieto al escuchar esa frase. Explícate. Dijo. Nuestros investigadores retrocedieron 10 años, continuó el jefe de seguridad. Su nombre real no es Laura Montenegro, es Laura Vélez y ya hizo esto antes. El aire se volvió denso. ¿Antes? Repitió Alejandro. ¿Otro hombre? ¿Otro matrimonio? ¿Otra enfermedad inexplicable? Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Murió? No respondió el jefe, quedó en silla de ruedas, sin memoria clara. Ella se quedó con todo, y desapareció, silencio absoluto. ¿Por qué nadie lo supo? Preguntó Alejandro. Porque el hombre firmó documentos mientras estaba medicado, exactamente como intentó hacer con usted. Alejandro cerró los ojos. No era personal. Nunca lo fue. Era su método. Esa misma noche, Alejandro volvió a la celda. ¿Cuántos hubo antes de mí? Preguntó sin rodeos. Laura sonrió lentamente. Los suficientes para aprender a no cometer errores. Los cometiste, respondió él, uno muy grave. ¿Así? Se burló ella. Mírate, sigue sin ver. Alejandro dio un paso al frente. Pero ahora sé quién eres. Laura lo miró fijamente por primera vez sin máscara. Aún así, no puedes probarlo todo. Alejandro inclinó la cabeza. Todavía, al salir, recibió una llamada urgente. Señor, dijo un guardia, alguien siguió a Isabel hoy. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Está bien? Sí, pero dejaron un mensaje. ¿Qué mensaje? Una nota en el parabrisas. Alejandro apretó los dientes. ¿Qué decía? Devuélveme lo que es mío, o empiezo con la niña. Alejandro colgó sin decir palabra. Esa noche reunió a Isabel. Laura no está sola, dijo, tiene socios. Gente peligrosa. Isabel abrazó a su hija. Entonces no es solo tu guerra, respondió, es la nuestra. Alejandro sintió una responsabilidad que iba más allá del dinero, del poder, incluso de su vida. Voy a acabar con ella, dijo legalmente, públicamente, para siempre. Isabel lo miró con una mezcla de miedo y confianza. Hazlo, dijo, pero no te pierdas en el proceso. Alejandro asintió, porque ahora lo entendía. Laura no era el monstruo, era solo la cara visible y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. No vamos a escondernos más. Alejandro lo dijo con una calma que asustó incluso a sus propios hombres. Si nos movemos ahora, advirtió el jefe de seguridad, de ella reaccionará. Eso es lo que quiero, respondió Alejandro. Que se equivoque. El plan era simple y peligroso, hacer creer a Laura que todavía tenía control. Esa misma mañana, Alejandro ordenó algo impensable. Filtren a la prensa que mi estado empeoró, señor. Que digan que ya no reconozco voces, que firmo lo que me ponen delante. El rumor corrió rápido. Laura lo supo antes de que terminara el día. Pidió verlo. Solo 5 minutos, dijo con una sonrisa falsa por humanidad. Alejandro aceptó. Cuando entró en la sala,
Laura se inclinó sobre él. «Te ves mal», susurró, «muy mal». «No veo nada», respondió Alejandro, «ni siquiera recuerdos claros». Ella se iluminó. «Pobre», dijo, «pero aún puedo ayudarte». «Confío en ti», murmuró Alejandro. Ese fue el anzuelo. Horas después, Laura cayó en la trampa. Firmó una orden falsa para acceder a un fondo, grabada, registrada y testificada. Era fraude, era extorsión, era el final, pero aún no lo sabía. Esa noche, Isabel observaba desde lejos. «Te estás arriesgando demasiado», dijo. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero es la única forma». Isabel dudó. «Si algo sale mal, entonces habré perdido algo más». «¿Qué dinero?», respondió él. «Te habría perdido a ti». Isabel se quedó en silencio. Por primera vez no se apartó. Mientras tanto, Laura celebraba. «Mañana se acaba todo», dijo por teléfono. «Prepárate». Colgó y sonrió. No sabía que cada palabra ya estaba grabada, ni que el escenario estaba listo, y que el público estaba a punto de llegar. «Señor, está todo listo». Alejandro asintió lentamente. «Entonces que empiece». El salón principal del edificio Montenegro estaba lleno. Abogados, directivos, socios internacionales. Laura creía que era una reunión de emergencia por la caída del imperio. Entró segura, elegante, sonriente. «Pobrecito», susurró a una socia, «ya no entiende nada». Alejandro estaba sentado al frente, bastón en mano, apariencia frágil. Laura se acercó y le habló al oído. «Firma y terminamos con esto». Alejandro levantó la cabeza. «Antes, quiero escuchar algo». Chasqueó los dedos. La pantalla se encendió. Primero, los audios. La voz de Laura, clara, sin dudas. «Sigue dándole. Todavía no está completamente ciego». Murmullos. Luego, los informes médicos. Después, las transferencias. Y finalmente, el video de la firma fraudulenta. Laura retrocedió. «Es falso», gritó. «Está manipulando todo». Alejandro se levantó. No dijo con firmeza, «Yo solo dejé que mostraras quién eres». La policía entró al salón. Laura miró alrededor, desesperada. «Alejandro, por favor». Suplicó. «Todo lo hice por nosotros». Alejandro negó con la cabeza. «Lo hiciste por ti». Cuando se la llevaron esposada, el silencio fue total. Isabel observaba desde el fondo. Con su hija abrazada a ella, Alejandro dio un paso y otro más. Por primera vez en meses vio sombras, luz difusa, formas. Pero lo primero que distinguió fue a Isabel y entendió algo. La verdad no solo lo estaba salvando, lo estaba devolviendo a la vida. Alejandro no recordó cómo llegó hasta allí, solo sabía que estaba sentado en un banco del jardín privado, con el sol golpeándole el rostro y un silencio extraño, casi sagrado, a su alrededor. «No deberías forzarte», dijo Isabel a su lado. «Los médicos dijeron que el proceso es lento». Alejandro asintió. «Durante meses viví en la oscuridad», respondió. «Ahora veo sombras. Y aún así, siento que veo más que antes». Isabel lo observó en silencio. «Cuando no ves», dijo ella, «aprendes quién se queda y quién se va». Alejandro sonrió levemente. «Tú te quedaste». Isabel no respondió de inmediato. «No fue valentía», dijo al final, «fue cansancio. Estoy cansada de huir». Alejandro bajó la cabeza. «Yo estoy cansado de confiar en quien no debía». Se hizo un silencio cómodo, no incómodo, de esos que no exigen palabras. «Lucía quiere agradecerte», dijo Isabel. «No para de hablar de ti». «Ella me salvó», respondió Alejandro. «Yo solo hice lo que debía hacer desde el principio». Isabel lo miró con atención, ya no como al millonario, no como al hombre poderoso, sino como a alguien roto, intentando recomponerse. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Alejandro respiró hondo. «Aprender a vivir de nuevo, sin miedo, sin venenos». Isabel sonrió. «Eso lleva tiempo». «No tengo prisa», dijo él por primera vez. No, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo.
La recuperación avanzaba, no rápido, pero real. Alejandro distinguía luces, movimientos, y cada día un poco más. Isabel comenzó a visitarlo por las mañanas, no por obligación, no por gratitud, por costumbre. ¿Te acostumbraste a que Telín? Bromeó ella mientras revisaba unos papeles. Tú a corregirme, respondió él. Lucía reía desde el sofá. Alejandro observaba esa escena como si fuera prestada, como si no le perteneciera. Aún, Isabel dijo una tarde, no tienes que quedarte. Ella lo miró sorprendida. ¿Quieres que me vaya? No respondió rápido, solo, no quiero que sientas que me debes algo. Isabel se sentó frente a él. Alejandro. Yo no me quedo por deuda. Silencio. Me quedo porque aquí. Respiro, continuó, porque mi hija duerme sin miedo. Porque tú no me miras como si fuera invisible. Algo se apretó en el pecho de Alejandro. No sé amar a medias, dijo él, y ahora mismo no sé si estoy listo. Isabel lo miró con una calma profunda. Entonces no es todavía, dijo, caminemos. Alejandro asintió. Esa noche, cuando las luces se apagaron, Alejandro se dio cuenta de algo simple y poderoso por primera vez. Nadie quería usarlo, nadie quería quitarle nada, solo estar, y eso, lentamente, empezaba a parecerse al amor. Señor Montenegro. Laura pidió verlo. Alejandro se quedó quieto. No respondió sin dudar, dice que es urgente, añadió el guardia que involucra a Isabel. Eso cambió todo. Alejandro cerró los ojos. 5 minutos, dijo. Grabados. La sala era fría. Laura entró más delgada, sin maquillaje, pero con la misma mirada calculadora. Te ves mejor, dijo. Que rápido olvidaste. Hablas, respondió Alejandro. Laura sonrió. La mujer que te acompaña, ¿sabes realmente quién es? Alejandro no respondió. Isabel no es solo una limpiadora, continuó, tiene antecedentes, denuncias, un pasado que podría arruinarte. Alejandro dio un paso al frente. ¿La estás amenazando? Te estoy ayudando, dijo Laura. Si la alejas, yo desaparezco. Para siempre. Alejandro rió suavemente. Ese trato ya no me interesa. Laura se inclinó. ¿Y si la prensa se entera? Alejandro la miró fijo. Entonces la verdad saldrá completa, no solo la mía. Laura se quedó inmóvil. Perdiste, dijo Alejandro. Déjalo ir. Horas después. Alejandro buscó a Isabel. Laura intentó usar tu pasado, dijo, no le funcionó. Isabel bajó la mirada. Entonces ya lo sabes, no todo, respondió él, y no me importa. Isabel respiró hondo. Fui víctima y luego acusada. Nadie me creyó. Alejandro tomó su mano. A mí no tienes que convencerme. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Por qué confías tanto? Alejandro sonrió. Porque cuando no veía, tú me cuidaste sin pedir nada. El silencio se llenó de algo distinto. Isabel no apartó la mano. Y Alejandro entendió que el amor no siempre llega con promesas. A veces llega cuando alguien decide no soltarte. Aunque el pasado grite lo contrario. Alejandro, dime qué ves. La voz del médico era tensa. Alejandro parpadeó. El mundo tembló frente a él. Luz, formas, colores difusos que empezaban a ordenarse. Veo, dijo con la respiración cortada, veo una silueta. Isabel apretó los dedos de Lucía. ¿Una mujer? Preguntó el médico. Alejandro tragó saliva. Sí, giró lentamente la cabeza. Y es la primera persona que quise ver. Isabel se quedó inmóvil. No digas eso, susurró, estás confundido. Alejandro negó con la cabeza. Estuve ciego cuando me traicionaron. Y fue tu voz la que me sostuvo. La habitación quedó en silencio. Isabel continuó, no sé si esto es amor. Pero sé que no quiero volver a la oscuridad sin ti. Isabel respiró hondo. Yo tengo miedo, admitió, miedo de confiar. Alejandro sonrió, con los ojos húmedos. Yo también, pero ahora veo. Isabel dio un paso al frente. Entonces mírame bien, dijo, porque no prometo no romperme. Alejandro asintió. Yo tampoco, y sé. Abrazaron.
no como promesa, como verdad. La noticia recorrió la ciudad rápido. Alejandro Montenegro había recuperado la vista. Los mismos que lo compadecían ahora lo observaban con curiosidad. Isabel dudó. Si esto se vuelve público, dijo. No te esconderé, respondió Alejandro, nunca más. Esa noche, Alejandro pidió algo especial. Reunió a la prensa. Durante meses estuve ciego, dijo, no por enfermedad, sino por traición. Los flashes explotaron. Pero hoy quiero hablar de quien me salvó sin buscar nada a cambio. Alejandro extendió la mano. Isabel, ella dudó, luego avanzó. Ella y su hija me enseñaron a ver cuando no podía, continuó. Y si amar es elegir sin miedo, entonces sí. Isabel lo miró. Con lágrimas contenidas, no me uses como símbolo, susurró. Alejandro la miró de frente. No, te elijo. El silencio fue total. Laura, desde prisión preventiva, vio la transmisión, apagó el televisor, porque entendió algo demasiado tarde. No perdió el dinero, no perdió el poder, perdió al hombre. Laura Montenegro fue declarada culpable. La voz del juez resonó en la sala como un golpe seco. Alejandro estaba de pie con la espalda recta. Ya no necesitaba bastón. Sus ojos, aún sensibles a la luz, no se apartaban del frente. Laura tampoco lo miraba a él, miraba al vacío. La lista de cargos era larga: intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos, manipulación médica, asociación criminal. Cada palabra era una capa más de la máscara que se le caía. La sentencia será leída en 30 días, concluyó el juez. Laura fue escoltada fuera. Antes de cruzar la puerta, se giró y lo vio. Alejandro, firme, acompañado, vivo. No dijo nada, no hizo falta. Horas después, Alejandro salió del tribunal. Los flashes volvieron a encenderse. ¿Se siente vengado?, gritó un periodista. Alejandro se detuvo, no respondió. Me siento libre. Isabel estaba a su lado, pero un paso atrás. No buscaba cámaras, nunca lo hizo. ¿Qué pasará ahora con su fortuna?, preguntaron. Alejandro respiró hondo. Una parte se usará para crear un fondo de protección para víctimas de envenenamiento doméstico y abuso invisible, dijo, porque eso fue lo que casi me mata. Isabel lo miró sorprendida. No me salvaste solo a mí, continuó. Mucha gente vive en la oscuridad sin saberlo. Esa noche, lejos del ruido, Alejandro e Isabel caminaron en silencio. No esperaba que hicieras eso, dijo ella. Yo tampoco, respondió él. Pero perder la vista me enseñó algo. El poder sin propósito es otra forma de ceguera. Isabel sonrió. Has cambiado. Tú me cambiaste. Isabel se detuvo. Alejandro, dijo, esto no es un cuento. Habrá días difíciles. Alejandro asintió. Lo sé, pero esta vez quiero verlos contigo, en una celda silenciosa. Laura escuchó la radio. Las noticias hablaban del fondo, del nuevo Alejandro, de Isabel. Laura apretó los puños. Por primera vez nadie la estaba mirando. Y entendió algo cruel. No solo había perdido el juicio, había perdido su lugar en el mundo. Mientras tanto, en una habitación sencilla, Lucía dormía tranquila. Alejandro la observó unos segundos antes de apagar la luz. Gracias, susurró, por decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Isabel tomó su mano. A veces dijo, la verdad no salva de inmediato, pero siempre cobra su precio. Alejandro asintió, porque ahora lo sabía. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega no deja nada intacto. El sol entraba por la ventana sin pedir permiso. Alejandro abrió los ojos despacio. No había miedo, no había prisa, solo luz, a su lado. Isabel dormía profundamente. Su respiración era tranquila, como alguien que por fin se siente a salvo. Alejandro la observó unos segundos, memorizando cada detalle, como si aún temiera volver a perder la vista. Pero no. Esta vez el mundo estaba ahí. En la cocina, Lucía desayunaba con su uniforme escolar nuevo.
Reía mientras contaba algo sin parar. Mamá, llego tarde, gritó. Alejandro sonrió. Yo te llevo, dijo, tomando las llaves. El coche avanzó por la ciudad, una ciudad que antes solo había escuchado y que ahora veía con claridad. Los colores, la gente, los rostros, todo parecía distinto. ¿Sabes? Dijo Lucía desde el asiento trasero. Ya no digo que eres rico. Alejandro rió. ¿Entonces qué soy? Eres bueno, respondió ella. Eso fue suficiente. Meses después, el centro de apoyo abrió sus puertas. No llevaba el nombre de Alejandro, ni el de su empresa, solo una placa sencilla para quienes no fueron creídos. Isabel lo miró con orgullo. Lo hiciste bien. Dijo, lo hicimos, corrigió él. Laura fue sentenciada. El caso cerró titulares. Luego páginas pequeñas y finalmente silencio. El mismo silencio que ella había usado para hacer daño. Esta vez no la protegió. Una tarde, Alejandro e Isabel caminaron por el parque, sin escoltas, sin cámaras, sin miedo. ¿Te arrepientes de algo? Preguntó ella. Alejandro pensó un momento. Sí, respondió, de no haber perdido la vista antes. Isabel lo miró sorprendida. Si no hubiera pasado, nunca te habría conocido. Isabel se detuvo, lo miró y sonrió. Entonces dijo, valió la pena el dolor. Alejandro tomó su mano. A veces dijo, hay que quedarse ciego para aprender a ver de verdad. Caminaron juntos mientras Lucía corría unos metros delante de ellos. El futuro no era perfecto, pero era real y por primera vez era suyo. Si esta historia te hizo sentir algo, no te vayas. Aquí las mentiras siempre caen y la verdad encuentra su camino. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. La próxima.